vamos a presentar es un libro bastante interesante y muy inspirador. Espero que así lo puedan ver ustedes. Muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Antropología, a los maestros, a ustedes alumnos, por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, por las facilidades. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a empezar leyendo brevemente las semblanzas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Empezamos de mi izquierda, nos acompaña el doctor Irving García Estrada. Él es doctor en Humanidades, cuenta con la maestría también en Humanidades, Estudios Latinoamericanos y es licenciado en Antropología Social. Sus líneas de investigación se enfocan a los procesos metodológicos de corte cualitativo, centrándose principalmente en temas sobre juventudes y violencia. Formó parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, particularmente en el proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana para el ciclo escolar 2022-2023. Ha sido docente a nivel preparatoria y licenciatura y cuenta con participaciones en congresos nacionales e internacionales. Y actualmente es parte del equipo de nuestra editorial como investigador, corrector y, bueno, crítico de obras y dictaminador también de textos. Un aplauso, por favor. Seguimos con el doctor Rodrigo Marcial Jiménez. Es licenciado en Antropología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Historia por el Colegio de Morelos. Coordinador de la Facultad de Antropología de 1996 a 1997 y director de la misma en el periodo del 97 al 2001. Profesor de tiempo completo en la actualidad. Entre sus artículos más destacados está La epigénesis del periodismo sobre el narco en México, que salió publicado en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina en el 2018. Entre muchos otros. Nos llevaría mucho tiempo explicar los textos de cada uno de ellos porque de verdad son increíbles, son impresionantes. Sus líneas de investigación se enfocan en violencia y cultura, culturas juveniles y cultura de las plantas sagradas. Un fuerte aplauso, por favor. Después tenemos a la doctora Rosalba Jiménez Moreno. Ella es doctora en Humanidades, cuenta con la maestría en Humanidades también, Estudios Latinoamericanos, tiene diplomado en Historia y en Antropología de las Religiones, acreditado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y sus principales líneas de investigación abordan cuestiones metodológicas con orientación cualitativa y temas relacionados con la religión, la religiosidad y la muerte. La muerte, la Santa Muerte, con él. Formó parte de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos también de la Secretaría de Educación Pública para los libros de texto de la NEM en el ciclo escolar 2022-2023. Ha sido docente a nivel secundaria y preparatoria. Cuenta con participaciones en congresos nacionales e internacionales también y también forma parte del equipo editorial de Loto como investigadora, revisora y correctora. Un fuerte aplauso, por favor. Y finalmente, pues la protagonista de esta historia que ya vamos a ver ahora, ella es Victoria Mendoza Salgado. Ella nació en México, es oriunda del estado de Morelos y reside actualmente en el País Vasco. Estudió la normal de maestros y la normal superior en México. Realizó la especialización en Psicología Educativa, en doctorado en Psicología Social, formación en Psicoterapia Humanista Gestalt y Transpersonal. Es consteladora familiar y tiene otros estudios de Psicología y Educación en la Universidad del País Vasco y otros lugares de España. Ha tenido la oportunidad de formarse con maestros como Claudio Naranjo, Bert Hellinger, Jacobo Jodorowsky, Stagio, Subari, Suki y Strock. Es fundadora y presidenta de asociaciones multiculturales y de mujeres migrantes, de activismo social y de colaboración constante.
Ofrece talleres de apoyo y de apoyo psicoemocional a mujeres y apoyo también a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, entre ellos migrantes, gitanas, indígenas y mujeres autóctonas. Sin quitar valor a todos sus estudios académicos, resalta que la mejor universidad y la mejor terapia es la vida misma. Ser madre, abuela, mujer y cada una de sus experiencias y vivencias son sus grandes lecciones de conocimiento y su mejor escuela de vida. Un fuerte aplauso, por favor, para la Ahora, sin más, los dejo para que escuchen los comentarios, en primer lugar, del doctor Irving García Estrada, al respecto de este libro que se titula México 1977, Testimonios de Tortura. Muchas gracias por tu atención. Pues gracias a todos por estar aquí. Espero ser breve. En realidad no me voy a enfocar tanto en la obra. Ya el doctor Rodrigo se hará cargo de hacer la presentación formal del texto, pero a mí me gustaría hacer una especie de comentario en torno a la temática de la violencia que aborda el texto, particularmente por el espacio, y bueno, veo que nos acompañan bastantes estudiantes. Simplemente recalcar la importancia de las ciencias sociales, sobre todo en la recuperación de la memoria histórica, de la memoria colectiva, de las vivencias, de las experiencias, y particularmente en los procesos de violencia, ¿no? Finalmente, el texto, si bien como tal no es un texto formalmente académico, ¿sí? La riqueza de los testimonios, la riqueza de las experiencias, de las vivencias, me parece fundamental para un buen análisis y una buena crítica social. En este caso, bueno, partiendo del hecho de que la violencia puede ser entendida como una construcción social, recordemos que bueno, se han desarrollado infinidad de teorías, de propuestas para tratar de entender, de explicar todo lo que gira en torno a las cuestiones de las violencias. Particularmente algunos teóricos han coincidido en que, sobre todo en el área socioantropológica, que hay muy buenos ejercicios etnográficos, pero que se quedan generalmente en la parte meramente descriptiva y que no logran llegar, digamos, a la raíz de los problemas. Creo que parte importante de ustedes como futuros profesionistas, pues es justamente afinar las miradas, afinar la capacidad de análisis, de crítica, el involucrarse en los procesos históricos, como bien decía la semblanza de la autora, entender la vida misma, somos parte de un contexto y de un momento, y no por eso, digamos, podemos desentendernos de aquello que finalmente forma parte de nuestra historia. Particularmente yo me quedo con una pregunta y la coloco sobre la mesa tanto para la autora como para ustedes. Sé que es una pregunta que quizá lleve mucho tiempo de dar respuesta y habrá múltiples respuestas, pero la dejo a manera de dardo para que genere esta crítica, estos comentarios, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo se le hace justicia a una víctima? A diario escuchamos noticias, vemos el periódico, etcétera, y el clamor es justicia, ¿no? Pero justo la pregunta, insisto, la dejo acá, ¿no? Quizás más adelante podamos entablar un diálogo. Y esta pregunta no es mía, ¿no? Particularmente la ha trabajado Reyes Mate, este filósofo español, ¿no? Sobre todo en el conflicto vasco, ¿no? de las violencias, y él justamente se preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo se le hace justicia a una víctima? Con un monumento, con un pago económico, metiendo a la cárcel a los... En fin, entonces esto me parece que da, ¿no? como para todo un seminario, ¿no? de discusión. Finalmente, insisto mucho en la riqueza del dato cualitativo, de la capacidad de análisis, de la capacidad de crítica, la argumentación teórica, sobre todo para ustedes que están en proceso de formación. Hay que entrarle a las discusiones de manera seria, atreverse, ¿no? Incluso a pensar de manera diferente, y a veces ahí es donde uno encuentra mejores respuestas. Pero finalmente ustedes, como parte también de su proceso, seguramente han vivido o han experimentado o han conocido casos de violencia. Y acá lo interesante es que yo decía en un inicio que si entendemos la violencia como construcción social, generalmente hay tres preguntas que están alrededor de esto, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos que construyen esta violencia y cómo es que la utilizan?
cuáles son los propósitos a los que sirven esas expresiones de violencia y finalmente el orden discursivo en el que se inscribe la violencia. Pues si ustedes toman en consideración estos tres elementos, seguramente les ayudará para tener mayor claridad al momento de enfrentarse a aquellas situaciones que hoy día se plantean como violentas. Afortunadamente se ha discutido mucho no solamente las violencias, sino justo los procesos de la dignidad humana, que también es un concepto muy discutible, ¿no? El concepto de derechos humanos, pues ni se diga, ¿no? Que finalmente las teóricas feministas de América Latina, las feministas negras, han sido muy críticas con estos conceptos. Entonces habrá también que atreverse a dialogar con otras ciencias, con otros saberes, afianzando bien nuestra formación, ¿no? Nuestro eje de pensamiento, nuestra ruta crítica, pero atrevernos a dialogar con otras formas de pensar. Creo que la riqueza de estos eventos pues justo está en la diversidad y en la complejidad de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras maneras de ver, entender y estar en el mundo. Por el momento yo me quedo aquí y le doy la palabra a Rosalba. Sí, buenos días todavía, buenos días a todos, agradezco que nos estén acompañando aquí el día de hoy. Igual solo un comentario al margen para dar paso al doctor Rodrigo y pues igual centrarme en el enfoque cualitativo que en este caso tiene la antropología, y yo como egresada de esta facultad me parece que es fundamental que se tome como de manera muy seria el sentido de recabar la información. El recabar la información en este caso, cuando se va a trabajo de campo, requiere de seriedad en el sentido de que a veces como investigadores vamos con ciertos prejuicios, vamos con ciertas creencias, vamos con ciertas ideas y pensamos que la realidad la ven de la misma manera las demás personas, ¿no? Y en este caso me parece que el dejar que darle voz a los otros es fundamental para poder recabar información, para poder después hacer el análisis, porque no solo es recabar la información, tienes el dato, tienes la información, pero necesita ser analizada, necesita ser interpretada por una teoría. Entonces a partir de eso me parece que es fundamental darle esa seriedad al trabajo cualitativo que hace un antropólogo, ya sea el trabajo de campo mismo o lo que es la parte de las etnografías, ¿no? Entonces, en este caso, resaltar la importancia que tienen los testimonios de la familia de Victoria y de Victoria misma sobre cómo ellos afrontaron, bueno, más bien, primero, cómo vivieron el suceso de la Guerra Sucia y posteriormente cómo ellos han afrontado, ¿no? Ese suceso, cómo ha sido posible que puedan seguir hacia adelante a pesar de que vivieron un proceso de tortura, un proceso de secuestro, y como una palabra que está dentro del libro me parece que es fundamental, la parte del sufrimiento, de esta parte más de la condición humana, ¿no? De los sentimientos, cómo nosotros como investigadores podemos hacer un análisis y a partir de ahí hacer una crítica, porque me parece que la memoria histórica nos corresponde a todos, ¿no? No es solo de los historiadores, no es solo de las personas que vivieron un suceso trágico o violento de la historia del país, sino que nos corresponde a todos hacer parte de esa memoria histórica, porque no estamos exentos que nos pueda suceder algún suceso de este tipo, ¿no? Entonces la memoria histórica la construimos todos y tenemos la responsabilidad de que permanezca viva y que pues no se olvide, ¿no? Que es parte de la crítica que tendríamos que hacer como humanistas, como científicos sociales, ¿no? Yo también aquí me quedo, muchas gracias. Así pues, en este día, en este momento, en este instante, saludándoles a todas y todos los aquí presentes, en primer lugar agradecer a nuestra directora, la maestra la doctora Mireya Núñez Martínez, que nos haya apoyado para este evento, y también a nuestra invitada especial, la compañera Victoria Mendoza Salgado, maestra, doctora. Le agradecemos que haya cruzado fronteras para venir a compartir tu historia, que es terrible, la historia de la familia. Y en primer lugar quisiera decir que este libro es un libro de historia, pero es un libro de historia que está vigente, que este problema de la tortura no ha terminado en América Latina ni en México,
O sea, es un problema que atañe a la sociedad mexicana contemporánea. Una consigna, una proclama, cuando desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal Rural, Isidro Burgos, que fueron desaparecidos y que hasta hoy en día no se sabe. Las marchas que hubo en la Ciudad de México, gigantescas marchas de protesta, tenían una proclama, una consigna. ¿Cuál era la consigna? Fue el Estado. Y claro que fue el Estado. Y en el caso de la historia de la familia Mendoza Salgado, fue el Estado también. O sea, la tortura institucionalizada por parte del Estado. Es el Estado que utiliza sus aparatos represivos para reprimir, torturar, eliminar, matar a los opositores. En el caso especial de la década de los años 70, que es la historia donde se ubica el libro de la compañera Victoria Mendoza Salgado. Dice Rita Segato, antropóloga brasileña, argentina brasileña, que el mensaje es que la tortura es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La instauración del miedo. Instaurar el miedo en la psique de los demás, es decir, de la sociedad. Y entonces recapitulamos una historia de los años 70 horrorosa, vinculada a lo que se le llama la guerra sucia y a la impunidad de los personeros que participaron en estas historias. Por ejemplo, Fernando Gutiérrez Barrios, que fue un personaje ligado a la policía secreta, porque él fue director de la Dirección Federal de Seguridad. Y a Jesús Nazararo, que era el que comandaba la Brigada Blanca, que se encargaba de perseguir e eliminar, en algunos casos específicos, a los opositores al régimen del partido de Estado, es decir, del PRI. Y en este libro, ¿por qué lo presentamos aquí? ¿Por qué le damos cabida a presentar un libro aquí? Porque en este libro hay mucho de antropología y hasta de etnografía. Porque en este libro la autora hace una tipología de las formas de tortura, todo tipo de torturas. Tehuacanazo, ponerle Tehuacán, vendar a las personas y cortar cartucho y ponerle la pistola a la persona y decirle: te vamos a matar, hijo de tu cual por cual. Y si no nos dices quiénes están involucrados en esta red de guerrilleros opositores al régimen, te vas a morir. Y disparaban, pero no había balas. O disparaban cerquita, ¡pah!, para amedrentar a los luchadores sociales, a la gente que se oponía a las injusticias emanadas por parte del Estado, sobre todo a los luchadores sociales que luchaban por eso, por la justicia social. Aquí hay testimonios muy duros. Al día de ayer se presentó un libro sobre poesía, otra cosa, un libro muy bonito de poesía, pero este libro es desgarrador. Hay libros que lees tú y te duele, te molesta, te causa una sensación de decir: wow, qué historias tan gachas, tan feas, hablando en términos coloquiales. Ahorita voy a leer unos testimonios de los participantes para que vean para que si estén de acuerdo conmigo o no, lo puedan constatar. ¿Qué se retrata aquí?
el trayecto, la historia nefasta de la familia Mendoza Salgado, que yo llamo una historia de infamia, infamias y humillaciones por parte del Estado y sus agentes torturadores, esa policía política. ¿Quiénes participan? Toda la familia fueron víctimas, todas, porque la mayoría eran mujeres, excepto el padre y Raúl. José Guadalupe Aguirre, el padre. Josefina Salgado Basadre, la mamá, la madre de la compañera. Nelly Mendoza Salgado, Raúl Mendoza Salgado, Xochitl Mendoza Salgado, Heréndira Mendoza Salgado, Josefina Mendoza Salgado y Victoria Mendoza Salgado, aquí presente. Todos encarcelados, todos detenidos. Pero todas las historias son terroríficas, son de terror. Pero destaco yo los testimonios de Raúl, el hermano de la compañera, y el testimonio de Xochitl, hermana de la compañera, que fueron detenidos en un trayecto de un viaje del estado de Morelos y fueron detenidos cerca de Huitzilac, en las lagunas de Zempoala, en un trayecto, fíjense qué curioso, hacia Toluca. Qué curioso y qué horrible a la vez. Son detenidos, maniatados, conducidos a mazmorras, donde son sujetos de torturas, porque el Estado en ese momento tenía un problema que enfrentaba. Era la aparición de muchos grupos guerrilleros, rurales y urbanos, en el país, en nuestro país, es decir, en México. Y entonces, en los años 70 aparece el profesor Lucio Cabañas Barrientos, en la Sierra de Guerrero. Antes había estado el profesor Genaro Vázquez Rojas, también en Guerrero. Apareció en el norte de México, en Monterrey, la Liga Comunista 23 de septiembre, que ocupa un papel muy importante en la historia, del que luego voy a hablar muy brevemente. Aparecen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, la Liga Espartaco, y muchísimos grupos. Entonces el Estado se da a la tarea de perseguir a todos esos opositores, a esos guerrilleros que luchaban en contra de las injusticias, que habían aparecido como un proceso que venía desde el movimiento estudiantil de 68. Es decir, el movimiento estudiantil de 68, donde el Estado reprime y mata a los jóvenes. Entonces los jóvenes dicen, pues no hay salida política, la vía electoral no es posible en México. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Muchos en esa época, la vía de las armas, en contra del Estado. Cuando yo estaba en la prepa, compré un libro, lo tengo en mi casa, de un periodista que se llama Luis Suárez, o se llamaba, que escribió un libro, una biografía de Lucio Cabañas, y el libro se llama Lucio Cabañas, un guerrillero sin esperanza. Y yo dije, cuando yo leí el libro, dije, no es cierto, era un guerrillero con esperanza. Y entonces aparecen muchos grupos. Y aparece en Morelos también, en la colonia Rubén Jaramillos, un líder llamado Florencio el Güero Medrano, que fundó el Partido Revolucionario del Proletariado y después fundaría el Partido Proletario Unido de América, que tuvo incluso una relación con líderes chicanos como el líder agrario, el líder del sindicato de trabajadores Farmers en California, César Chávez. Y luego entonces,
el Güero Medrano que funda la colonia Rubén Jaramillo, y que Rubén Jaramillo, que había sido un líder opositor, que había mandado asesinar a Adolfo López Mateos, del que tenemos una cabeza allá arriba en CEU. A veces la otra historia no oficial que no sabemos es que Adolfo López Mateos mandó a asesinar a Rubén Jaramillo y su familia en Morelos. Y a partir de ahí, para recordar, se funda la colonia Rubén Jaramillo, y uno de los líderes es el Güero Medrano. El Güero Medrano que funda un movimiento opositor, incluso a través de la vía de la protesta y de la vía armada, en donde se ven involucrados varios de los familiares de la compañera, entre ellos Raúl, que fue levantado, por así decirlo, secuestrado por la policía política en un trayecto, repito, que ya dije, de Morelos al Estado de México. Y viene una historia horrible porque pues, termina en el campo militar número 1. Y fíjense lo que dice, el testimonio, no voy a leer todo, pues es muy largo, solo hice pequeños cortes, porque dije, yo no sabía esto, pero ¿qué hice? Dice Raúl, que está detenido, dice Raúl, es importante resaltar que hubo 2 agentes que dirigían la tortura. Uno, el comandante Estrella, quien era el que ordenaba la forma técnica de tortura a aplicar, y otro, un norteamericano al que le llamaban Mister, quien junto con Estrella formulaban las preguntas y dirigía los métodos de tortura de interrogatorio. Siempre usaban las mismas palabras altisonantes y gritos, tratando de hacer sentir a uno temor, terror, indefección. El más entusiasmado en interrogar era siempre el gringo, el Mister, y todos los demás se oía que le obedecían ciega y servilmente, como fiel reflejo de la sumisión servil del gobierno mexicano a sus amos norteamericanos. Entonces la pregunta que yo me hice, dije, pues era un agente de la CIA, porque se sabe hoy en día que Luis Echeverría era un informante de la CIA, y Fernando Gutiérrez Barrios era informante de la CIA, de la Central Norteamericana de Inteligencia. Y fíjense lo que dice Raúl, hubo algo muy extraño. Yo sentía mucho odio y rencor en contra de los torturadores y en contra del gringo, y en especial me salían lágrimas, pero lejos de llorar reía como loco burlándome de ellos, y no sé qué tanto sentía el dolor, pero pudo más el odio y mi dignidad de mexicano, de patriota, de revolucionario y de buen mexicano. Y fíjense lo que escribe en la cárcel, ya después que sale de la zona militar, de la zona militar número 1, ¿qué es lo que escribe desde la cárcel? Dice, especulábamos desesperanzados que nos iban a asesinar, nos enterrarían vivos en cualquier parte o nos arrojarían al Pozo Meléndez en el estado de Guerrero, que es una gruta cerca de Tasco donde aventaban a las víctimas en un pozo profundo, insondeable casi. Del que nadie ha salido, dice Raúl, o bien nos dejarían caer desde un avión al cráter del Popocatépetl o alguna zona tiburonera en el Océano Pacífico, en el Atlántico. Pues acabo de leer que acaba de salir el día de la semana pasada en un portal que se llama Sin embargo los periodistas. Se filtró un documento de las bitácoras de los vuelos de la muerte, donde subían a los opositores a los aviones, se metían a alta mar, más allá de Acapulco, sobre el mar abierto, vendaban a los opositores y los arrojaban al mar. A guerrilleros. Estoy cerrando ya. Y escribe una especie de proclama o poema Raúl. Y yo entiendo la rabia de Raúl, justificada. Inmisericordia de tortura, dice. Prisión estatal Cuernavaca, Morelos, diciembre de 1977. Inmisericordia de tortura, que en suprema agonía
todo lo aniquilas, todo lo destruyes. Podrás descarnarnos en el suplicio y en la dolorosa crueldad de tus tormentos hasta la locura, hasta arrancarnos la vida. Pero para ti ya es tarde, tortura, hija de puta. Porque aún descarnados y muertos, muy a pesar tuyo y de todo lo que ordenen tus amos, ya sembramos la semilla, ya cundió en los jodidos el sueño de libertad y nuestro fuego de rebeldía. Viva la revolución, cabrones. Mueran los torturadores. Viva la libertad. Mueran los capitalistas explotadores. Lo escribe desde la cárcel Raúl. Luego entramos a la historia de Xochitl, que es todavía más horrenda por su condición de mujer. Fíjense lo que dice Xochitl, ¿no? Cuando uno lee esto dice, wow, qué terrible, qué horror, qué tristeza y qué impotencia y qué... Dice Xochitl, mientras estuve secuestrada y torturada ante la vista de un médico en el campo militar, denuncié las violaciones y se pudo confirmar que en esos meses quedé embarazada de uno de mis violadores. Tuvieron que hacerme un legrado en el cuarto de tortura y permitieron que estuviera Raúl, mi hermano, presente en la operación. Esto sucedió en el campo militar número 1. Uno de sus violadores la embarazó siendo una jovencita, 20añera. El médico al servicio del gobierno expidió un certificado avalando mi supuesta virginidad. Después de innumerables violaciones por parte de mis torturadores, después de un embarazo por violación y un aborto legrado, en pésimas condiciones clínicas, higiénicas, después de padecer todo esto, el médico informaba que yo era virgen. Así de serviles y cobardes eran muchos profesionistas al servicio del Estado y sus opresores. Xochitl fue sometida a todos los horrores de la tortura. Y a mí me llama la atención que ahí conocieron a un joven que también estaba capturado, detenido. Y que resulta ser que ese joven era hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que después fundaría el Comité Nacional para la defensa de los presos políticos en México. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Ahorita entramos a la materia. ¿Usted cree que en los años 70 se hablaba de derechos humanos? Había las comisiones, la Comisión Nacional. La Comisión Nacional se fundó en la época de Salinas de Gortari, incluso para darle una maquillada a todos los excesos cometidos por parte del Estado y del gobierno en turno. Salinas de Gortari, DC. Entonces, pues no había derechos humanos. Si acaso, quien participó y consta en el libro es Amnistía Internacional. Y el arzobispo de Morelos, Méndez Arceo, que protegía, que daba, que era justo, ese sacerdote católico, ese obispo de Cuernavaca, que le daba foro a la familia, a la mamá de ella, al papá, a los familiares de los presos, de los perseguidos políticos. O sea, los derechos humanos, ¿qué? Era un discurso que llegaba ya llegó más tarde, apenas en los años 90. Yo me acuerdo, aquí se puso un foro un día de derechos humanos en los años 90. Y hoy todo el mundo habla de derechos humanos, pero en esa época, ¿derechos humanos? ¿Cuáles derechos humanos? En un partido único de Estado, con instituciones cooptadas todas, no había derechos humanos. Entonces, voy cerrando. ¿Qué es lo que
retrata también este libro. Pues una práctica sanguinaria, y que yo diría que Raúl, que odió a sus torturadores, no se va a poder curar si no los perdona. Es una contradicción, pero para que se curen las personas, tú lo sabes como psicóloga transpersonal, necesitas perdonar a tus torturadores, mas no dejar de pedir justicia, que es otra cosa, porque si no siempre vas a cargar, porque los testimonios que tú narras, ella al final, ya se acabó, casi estoy terminando, se narra lo que narra ella como partícipe, porque también nuestra invitada estuvo en la cárcel, es todas las secuelas de la tortura, o sea, ¿no? Sobrevivieron, pero ¿cuáles fueron las secuelas posteriori de ellos? La depresión, la tristeza, el miedo, la angustia, sueños en la noche, despertar y decir, soñar a tus torturadores, imagínate nomás. O sea, este testimonio, ¿contra qué lucha? Contra la impunidad, porque es un gran problema de México, la impunidad. Todos los delincuentes de cuello blanco salen libres. Mario Marín acaba de ser liberado, que los judiciales del Puebla ejercieron tortura contra Lidia Cacho, una periodista que escribió Los demonios del Edén. Y no hay político de cuello blanco, mafioso, que esté libre. Porque la justicia en México todavía, por desgracia, se compra. ¿Y el que no tiene dinero qué? ¿Cómo compras la justicia en México? Si no tienes dinero. Hablando de tiempos contemporáneos. Ahora imagínense en los años 70. Porque la mamá de Victoria es profesora y el papá es un pequeño empresario. ¿De dónde? En la indefensión total estaban las familias de los desaparecidos políticos en esa época. Vean el caso de Ayotzinapa. Hasta hoy no se sabe qué pasó con los jóvenes estudiantes de la Normal, que es otro hecho atroz y terrorífico de la historia negra de México. Y esta es parte de la historia negra de México también. Y la denuncia, porque este libro es una denuncia también. Y le quiero agradecer a Victoria Mendoza Salgado y a su familia escribir esto, porque es una buena terapia. Perdón, pero no olvido, dijo alguien, ¿no? Hay que perdonar, pero no olvidar. Y por el bien de la salud mental de México, de los mexicanos, mejor dicho. O sea, la salud de todos, o sea. Eso es una historia fea y coloquialmente diría yo, gacha, para no decir groserías. Y yo hago una recomendación nada más respetuosa a la familia Mendoza Salgado. Ya terminé. Entonces yo me di a la tarea de ir a buscar este libro que tenía yo en mi biblioteca, que se llama Los años heridos, Historia de la guerrilla en México, 1968-1985, de Fritz Glockner, que participó en esos grupos también en los años 70. Y fui a buscar si estaba la historia, incluso aquí viene los años 70, aquí está un apartado del libro que se llama, así lo aparté, justamente, porque yo dije, creo que yo tengo Los últimos vientos de la hazaña, 1977, en este libro. Y habla de todos los grupos guerrilleros y de todos los opositores, pero no está el Güero Medrano. Entonces, ¿qué hay que hacer con la historia del Güero Medrano? Recuperar el quehacer porque fue asesinado en Oaxaca el Güero Medrano, líder del Partido Proletario Unido de América, que todo lo que se dice aquí de él era que
era una persona justa, era un luchador. ¿Y por qué luchaba el Güero Medrano? Por la justicia. Entonces yo le recomiendo a la familia recuperar, incluso pongo un apéndice, la historia de Florencio el Güero Medrano, recuperar esa historia y posiblemente escribir un libro para que no quede en el olvido, puesto que otros historiadores de ese momento, de esa época, no le han dado el espacio necesario, debido y justo en otros textos. Porque yo tengo varios textos de esta época, porque yo conocía muchos, porque yo participé con Rosario Ibarra de Piedra y participé en el comité, yo estuve en Guerrero con sus servidores. Es una historia que nadie conoce y no me gusta hablar, porque es otra época. Porque además no voy a hablar de lo que me pasó a mí, sino lo más importante, lo que le pasó a la familia Salgado Mendoza. Ojalá esas historias no se repitan en México. Hoy en la mañanera decía Andrés Manuel López Obrador, aquí en mi gobierno no hemos desaparecido a nadie y no hemos torturado a nadie, ni nadie me lo puede echar en cara. Dije, órale, y acá me recordé el libro tuyo y dije, órale, los tiempos han cambiado, pero hay cosas que no han cambiado y que tienen que cambiar. Que hable Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica y excelente presentación. O sea, realmente me quedo así muy agradecida porque ha dado precisamente el contenido, el contexto y creo que ha explicado muy bien. Ya tengo muy poco que contar. A ver, yo quiero hablar un poco de cómo se dio la idea del libro. Yo estudié el doctorado del 97 al 2000, al mismo tiempo estudié los 3 años de formación en terapia humanista gestal. Estaba ese contraste en que pues en el doctorado hay que estudiar mucho, hay que profundizar, está lo intelectual, lo cognitivo. Y en lo gestal, el humanista gestal era todo lo contrario. Yo ahí me di cuenta que era muy torpe en el tema de emociones, porque siempre estamos en el que yo digo, yo opino, yo creo, yo sugiero, y en lo otro tenemos yo siento, o cómo me siento como mujer, o cómo me siento como mujer maltratada, o cómo me siento, etcétera, ¿no? Entonces, ya era hablar de emociones. Entonces, en el doctorado había una clase que se llamaba, bueno, yo no sé si todavía sigue existiendo, pero era estrés postraumático por violencia social. Y quise hacer el trabajo, le pregunté al profesor, ¿lo puedo hacer de mi propia experiencia? Y me dijeron que sí. Entonces hice lo mío y me fue muy interesante, muy terapéutico escribir todo mi testimonio, por lo que decidí darles un espacio terapéutico a mis hermanos para que escribieran su testimonio. Y les propuse que escribieran su testimonio y que hiciéramos un libro. Después ya se fue mejorando y se agregaron también amigos del partido de aquella época. Y todo esto sucedió, yo estudié aquí en la preparatoria número 3. Ya nos estaban buscando, persiguiendo. Yo traía de la Embajada de Cuba, de Rusia, exposiciones, traía y ya estábamos por ahí en movimientos estudiantiles, sobre todo con la Escuela de Filosofía y Letras y las preparatorias. Entonces tuve que interrumpir la preparatoria, me fui, ya sabía que nos andaban buscando, y después nos detienen, pasa toda esta situación. Mi madre, como tenía mucha obsesión con que los hijos estudien, se preparen, etc., pues entré a una normal rural en Jojutla y terminé la normal, me fui a la normal superior a Chilpancingo, que ahí también estudiar lo que estudiaras teníamos que leer el Capital. Es una escuela muy reivindicativa. Y después ya fue cuando me vine aquí, estaba estudiando en Chilpancingo, salía a las 11 de la noche de Chilpancingo, llegaba a las 7 de la mañana aquí, a veces no tenía asiento y tenía que venir de pie para poder terminar el bachillerato de Ciencias de la Salud. Tuve también mi entrada a la Escuela de Medicina, pero ya tenía nombramiento para orientadora educativa en Tierra Caliente. Entonces, bueno, tenía que decidir.
o sigo estudiando o nada. Entonces, bueno, pues cosas de la vida, me fui a estudiar, pero continué ya después, pues bueno, también por cosas de la vida me fui al País Vasco, ahí me casé y ahí estudié pues el doctorado, la especialización en psicología educativa, la formación en terapia gestal. Entonces ya fui más encaminada a la psicología. Y yo creo que por algo son las cosas, por lo que no estudié medicina y me fui en esto. Entonces para mí era muy importante la situación de sanar heridas emocionales de lo que vivimos. Y traté de respetar el ritmo, la resistencia, el miedo, el dolor de mis hermanos para poder atreverse a contar esto. Entonces me llevó años. Hicimos primero un primer como ensayo y después ya realmente salió la primera edición, que es con la editorial, a la que agradezco mucho por su trabajo tan profesional y su equipo de profesionales tan, pues que se han dedicado, se han esforzado, nos han tenido paciencia y aquí está el resultado. Entonces, respeté porque a veces se lleva años y décadas querer recordar todo esto, porque hay tanto dolor, hay tantas heridas, volver a conectar con esto es duro, es difícil, pero para mí era importante. Una era el espacio terapéutico. Y yo quisiera leer, no sé si me permite leer, será rápido, porque con eso quizá podamos resumir. Cuando se hizo lo de la Comisión de la Verdad, yo mandé para participar en un foro desde allá, pues un resumen de algunos objetivos de nosotros los que sobrevivimos a esa época, porque las instituciones pueden estar haciendo un trabajo de investigación, pueden estar recuperando el tema de la memoria histórica, la memoria colectiva, pero también nosotros tenemos nuestros propios objetivos. Dentro de los objetivos del colectivo de sobrevivientes están dar a conocer no solo el contexto social y político que vivimos en aquella época, sino también quienes lideraban algunos movimientos, que aquí es lo que comentaba, hay que darle voz, también hay que dar a conocer todo lo que hizo el Güero Medrano, ¿sí? Nos parece muy importante y lo agradezco que nos lo menciones. Sino también quienes lideraban algunos movimientos, nuestros objetivos, como Partido Proletario Unido de América, estatutos de partido, nuestras reivindicaciones social y política. Dejar testimonio de que en México existió la represión política, no es que nos lo inventamos. El acoso y persecución policial, secuestro, diferentes tipos de tortura física y psicológica, violación, toques eléctricos, obligar a presenciar y escuchar tormentos ocasionados por la tortura de hermanos, familiares, camaradas, amigos, etc. Para nosotros esa es la tortura más fuerte, la tortura psicológica, de escuchar que torturen a la familia o amigos o hijos o hermanos. Yo creo que eso es lo más. En ese momento deseamos que los maten, que los acaben de matar para que ya no sientan dolor. Y mi madre también decía, quiero ver aquí a mis 4 hijos, no me importa que me los entreguen muertos, pero quiero sus cuerpos aquí. Quiero asegurarme de que nadie les va a tocar, ¿sí? Así como condenas y encierros clandestinos, presos políticos en cárceles y en el campo militar número 1, casas y campos de tortura, la mayoría ejecutados por la Brigada Blanca, que también ya lo mencionó el doctor. Reconocer, reprochar la impunidad total ante esos hechos. No hubo culpables, no se buscaron responsables, no se responsabilizó a nadie. Simplemente era como cientos de estudiantes, campesinos, trabajadores, maestros, intelectuales, artistas, escritores y cualquier simpatizante que de una u otra manera ha sido víctima no hubiese existido. Es como que durante décadas se negaron los hechos. No existimos, no existió la tortura, no existieron culpables ni responsables. Hoy vemos la oportunidad de que esa parte de la historia no se borre y se conozcan nombres, apellidos, cargos y responsables. Muchos de nuestros torturadores después estuvieron como asesores con muchos políticos. O sea, los que nos torturaron estuvieron asesorándolos. No sé de qué les asesoraron. Hablar en nombre de los que no pueden hablar, para nosotros es uno de los objetivos muy importantes, ¿no? Es que nosotros tenemos nuestro propio dolor, tanto individual como familiar, pero parte de nuestra sanación tiene que ser socializar nuestro dolor, reivindicar por los que ya no pueden hablar, hacerlo precisamente colectivo, no quedarnos en el victimismo ni en la queja. Y en ese avance, en ese poder avanzar, tenemos que hablar por los que ya no pueden hablar, ¿sí? Hablar en nombre de los que no pueden ya hablar porque fueron sometidos a torturas,
para posteriormente asesinarlos metiendo sus cuerpos en hornos crematorios, que fue mucho de lo que se hizo en el campo militar número 1, tirando sus cuerpos desde un helicóptero, atados a piedras y cadenas para que desaparecieran en el fondo del mar, o bien tirando sus cuerpos en el Pozo Meléndez entre Tasco e Iguala, Guerrero, según nos enterábamos poco a poco, además de casas de tortura situadas en diferentes partes de la capital y otros estados, incluida la Posada del Sol, donde además de asesinar estudiantes, Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, practicaba rituales de tortura a muchos jóvenes de aquel entonces y empezaban las sectas satánicas con nosotros los jóvenes. Tener el reconocimiento de lucha y reivindicación revolucionaria con objetivos claros y precisos. No fuimos jóvenes delincuentes ni alborotadores como se nos señaló en aquel entonces. Éramos jóvenes estudiantes, intelectuales y artistas con sueños revolucionarios implicados en un proceso de lucha social y política. Tener espacio para compartir nuestras experiencias y nuestra historia. Registrar testimonios para conocimiento, análisis y uso de prevención de más violencia, como fin principal de erradicar tortura y cualquier tipo de represión política, policial, militar. Tener apoyos sociosanitarios, médicos, psicológicos a todas las secuelas psicológicas y físicas de quienes fuimos víctimas directas e indirectamente. Aquí yo no, hago una autocrítica a nosotros los psicólogos y terapeutas, seamos conductuales, gestaltistas, psicoanalistas, no importa. Nosotros podemos ofrecer nuestro apoyo psicológico o terapéutico, pero las personas son libres de elegir lo que quieran para poder ir sanando sus heridas. Puede ser teatro, danza, pintura, puede ser el arte, puede ser la escritura y puede ser cualquier tipo de terapia, porque en el País Vasco se intenta rescatar tanto por la izquierda abertzale como por algunos otros profesores de Deusto, pero no aceptan ninguna otra terapia más que la clínica. Y entonces yo aquí no estoy de acuerdo en ello, porque cada uno tiene que buscar lo que le sane, lo que le haga bien, lo que le alivie, ¿sí? Y hay personas que están en su derecho de no creer ni en la psicología, ni en la terapia, ni en nosotros los psicólogos. Entonces, tenemos que respetar el ritmo, tenemos que respetar, podemos ofrecer, podemos abrir espacios de apoyo psicológico, pero tenemos también que tener esa sensibilidad de que cada uno busque lo que le venga bien. Y yo creo que la mejor terapia es tener un trabajo remunerado, tener con qué mantener a nuestros hijos, darles de comer, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es la mejor terapia de vida. Reparación del daño. Imposible borrar muerte y tortura, imposible revivir a nuestros compañeros desaparecidos, pero sí reparar el daño físico y moral a sus familiares, y no solamente con un perdón o una disculpa, sino con el reconocimiento de víctimas o sobrevivientes, y el señalamiento de autores y responsables, es muy importante, de estos hechos, además de apoyos económicos para que no sigan viviendo sus enfermedades y muertes dentro de la total miseria y precariedad. Es muy triste ver que muchos de estos compañeros pues se están muriendo, se están yendo en pésimas condiciones económicas, sin poder atender sus achaques de salud, entonces que necesitan esos apoyos. Demanda colectiva ante la ONU, para mí es uno de los más importantes. Somos muchos los que aún podemos dar fe y demostrar lo ocurrido. Muchos testigos directos e indirectos, muchas víctimas, quienes podemos hablar y firmar en primera persona. Podemos firmar un documento. O sea, no son nuestros hijos y nietos los que están contando la historia, somos los sobrevivientes de los que vivimos esa historia. Este objetivo es importante dentro de nuestra historia. Que todo lo investigado no quede en el olvido ni sea solamente ocasional, sino que se aprovechen todos los testimonios, que se escriba sobre ello y se dé a conocer a las nuevas y futuras generaciones, para que nuestros hijos y nietos y quienes les sigan conozcan no solo los episodios de secuestro, cárcel y tortura, sino de todos nuestros sueños revolucionarios, nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestra reivindicación por la que fuimos detenidos y asesinados y torturados. Garantía de que no vamos a tener ningún tipo de represión política, policial y o militar por dar nuestro propio testimonio. Queremos la seguridad propia y de nuestras familias. Son algunos de nuestros objetivos. Yo no sé si vaya a haber lugar a preguntas, yo no sé si... Sí. ¿Sí?
porque yo creo que con esto, tanto lo que hemos comentado, ya está dicho todo lo que viene aquí.